Muy buenos días, les doy nuevamente la bienvenida. Vamos a continuar con unas ideas simplemente para cerrar, redondear lo que habíamos platicado con respecto a los datos bivariados, en particular los que eran continuo-continuo o cuantitativo-cuantitativo, que le podíamos llamar, y que decíamos que se representaban en diagramas de dispersión. Habíamos visto alguna situación en Excel con respecto a la correlación, habíamos mencionado este término de correlación, y también habíamos mencionado en JASP, habíamos hecho las gráficas y decíamos que veíamos el gráfico de dispersión, pero además había una correlación. ¿Ok? Entonces, hoy lo que les voy a explicar muy rápidamente en estas diapositivas es qué es esta parte de la correlación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entrar ya en una parte muy importante que se llama la prueba de la hipótesis. Entonces, en esta prueba de hipótesis vamos a tener que tener en cuenta qué es lo que queremos hacer. Queremos buscar relaciones entre las variables, queremos buscar comparación entre grupos, ¿qué es lo que queremos? Entonces vamos a ir poco a poco viendo algunos análisis que son importantes. Entonces en estas diapositivas simplemente les quiero explicar y me voy a ir un poquito más abajo para que se vea ya la diapositiva completa, ¿ok? ¿Qué es esta parte de la correlación? Bueno, la correlación tenemos que entenderla de dos maneras y la primera es que es una correlación de tipo lineal. ¿Ok? Puede haber una correlación que no sea lineal. ¿A qué me refiero a una correlación que no sea lineal? Que siga una curva. ¿Se acuerdan que en el ejemplo que yo les mostré de JASP había una como curvita, una zona oscura que hacía como unas curvas y yo les decía que esa era como la versión suave del ajuste? Bueno, nosotros no queremos eso porque eso es una correlación no lineal. Nosotros nos interesan las correlaciones lineales. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una serie de puntitos, la forma en la que esos puntitos tienen que ver entre ellos mismos siguen una línea. Entonces, imagínense que yo tengo esta eh, base de datos, yo tengo más o menos tomé datos y yo lo que veo es esto, ¿sale? Entonces, lo que yo estoy hablando con una correlación lineal es que este patrón de datos sigue alguna línea que después lo vamos a conocer como modelo de regresión, ¿ok? Entonces, esta correlación donde yo estoy viendo algunas variables de esta forma son datos bivariados, como ustedes lo recordarán, pero este es de la forma continua, porque son dos variables, ¿ok? Puede ser, no sé, horas que uno durmió, con el desempeño académico, qué sé yo, ¿ok? Horas que uno durmió con respecto al nivel de estrés, ¿sale? Que se puedan medir de manera cuantitativa. Entonces, esta línea es lo que nosotros vamos a conocer como correlación lineal, ¿sale? Puede que nosotros podamos hacer una curva, voy a pintarla de otro color, y a lo mejor yo tengo una curva que hace así, ¿sale? Pero esta no es una correlación lineal, esta es una correlación que se le conoce como no lineal, ¿sale? Y por lo regular no son muy convenientes porque se dice que uno está sobreajustando los datos. Entonces hay que evitar este tipo de líneas y quedarnos con algo que es una correlación lineal, ¿ok? Bueno, entonces lo que hace esta correlación lineal en este caso es medir la relación entre variables. ¿A qué se refiere con la relación? Es qué tanto afecta una variable a la otra, ¿sale? Es decir, si yo cambio una, ¿cuánto cambia la otra? Puede cambiar de manera proporcional, es decir, si una aumenta, la otra aumenta, o puede cambiar inversamente proporcional, es decir, si una aumenta, la otra disminuye. Entonces, ¿cómo vamos a analizar esta correlación? Bueno, a partir de un coeficiente de correlación que se llama R. Y esta R ustedes la conocen porque es la correlación de Pearson. Es la R de Pearson. Y esta correlación lineal se da R si nosotros tenemos variables de tipo, si tenemos análisis de tipo paramétrico. Es decir, si nosotros cumplimos con ciertos estadísticos que nosotros nos representan esta parte de la correlación lineal paramétrica. Les voy a mostrar dos apps en el móvil, en el celular, que ustedes pueden descargar de manera gratuita, que también son muy bonitas, que se hicieron con la filosofía de presentarnos herramientas que tengamos a la mano, no necesariamente en la computadora, para poder ver cuál es el estadístico más adecuado para utilizar, cuál es la forma más correcta de utilizarlo, ¿ok? Eso se los voy a presentar en un video más adelante, ¿ok? Luego vamos a pensar que nosotros tenemos estas variables X e y estas vamos a ver cómo se mueven de manera positiva o negativa. Entonces, eso es simplemente lo que yo les mostraba. Si nosotros tenemos algo como esto, ¿sale? Que tenemos datos dispersos por todo el espacio y no siguen algún patrón en particular,
nosotros decimos que esto no hay una correlación lineal, no hay una correlación como tal, sino simplemente hay puntos dispersos por todos lados en los cuales no se ve un patrón a seguir, ¿no? ¿Ok? Luego, no sé si alguna vez jugaron no me acuerdo, perdón, corríjanme en el chat si estoy mal, se llama Timbiriche, creo, que eran puntitos y teníamos que ir formando cajitas y le poníamos nuestro inicial del nombre. Entonces, si ustedes ven algo así, pues hay que poner su nombre en alguna cajita, pero no hay correlación lineal, ¿sale? Entonces, aquí en estas 4 que están aquí, sí podemos ver un patrón. ¿Cuál patrón vemos? Bueno, podemos ver un patrón no tan fuerte, este no es un patrón tan fuerte, pero sí hay claro que va a haber una línea, y permítanme ilustrárselas de esta manera. ¿Sale? Ay, perdón. Hay una línea que nosotros vamos a poder trazar que a lo mejor sigue este patrón, ¿ok? Aquí es mucho más claro, aquí es mucho más evidente que hay un patrón que se va a pegar a esa línea, pero también los patrones pueden ser negativos y ahorita explico a qué me refiero con eso. Si ustedes se dan cuenta, en estos dos, en este de acá, y en este de acá, lo que pueden ver es que el patrón es mucho más claro, es decir, se pega mucho más la línea a los diferentes datos que nosotros tenemos. Pero los otros dos también podemos decir que hay un patrón ciertamente definido. Y después lo que vamos a dibujar es un óvalo. No creo que me vaya a salir porque aparte me va a decir que no. Pero bueno, voy a tratar de dibujarlo de esta manera. Hay un óvalo que nosotros vamos a determinar qué tan alejados están los extremos de este óvalo con respecto a este, por ejemplo, es mucho más pequeño, perdón, lo hice mal, es mucho más pegadito, ¿ok? Y esto nos va a determinar qué tan alejados está esta línea con respecto a el modelo. Esta línea de acá se le conoce como el modelo, ¿sale? Es el modelo de regresión que nosotros vamos a aplicar. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero lo que sí quiero que noten acá es que hay un patrón hacia arriba o hacia abajo. Esto quiere decir que cuando yo aumento esta dimensión, por ejemplo, en este caso aumenta la otra dimensión, ¿sale? Puede ser entre más estudio, no sé, más calificación, o entre más duermo, más calificación. Pero hay este tipo de cosas, ¿no? Donde son entre más, o no sé, más estrés es menor el desempeño académico, qué sé yo. O sea, nosotros podemos combinar una serie de variables acá, las cuales nosotros podemos estudiar a partir de la correlación. Y esta correlación, simplemente para cerrar esta explicación, que les repito, nada más era para cerrarlo porque lo vamos a ver un poco más adelante, lo que podemos ver es que esto ahí está todo en las diapositivas, es que nosotros esta correlación la calculamos de esta forma, ahorita vean la fórmula, no se preocupen, lo vamos a analizar en su momento, pero este coeficiente de correlación toma valores entre -1 y 1 pasando por el 0. El -1 es un valor que es una correlación alta negativa y esta es una correlación alta positiva, o sea, no quiere decir que es menos correlación o más correlación, no. Quiere decir simplemente en qué lado de la correlación está. Es decir, -1 es una relación inversamente proporcional, mientras que +1 es una relación proporcional. Y el 0 implicaría en las gráficas o en los dibujitos que teníamos acá arriba, implicaría el 0 esta de acá, ¿sale? O sea, el 0 es esta opción que nosotros vemos acá. Eso sería el 0, ¿sale? Esto sería cercano a 1 positivo, esto sería cercano a 1 negativo, ¿sale? Entonces es lo que nosotros vemos aquí. Estos de acá, por ejemplo, esta línea es una perfecta correlación positiva, esta es una perfecta correlación negativa, ¿ok? Entonces, simplemente lo quería mencionar porque era algo que podríamos que redondear. En su momento vamos a regresar a esto, pero les pido que ustedes lo vayan observando. Es sencillo de más o menos de seguir y después viene la parte de la regresión lineal, ¿ok? Muy bien. ¿Qué es una hipótesis? Porque esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué es una hipótesis? Bueno, las hipótesis las debemos entender como una conjetura, una suposición, una idea que no ha sido todavía probada y que nos interesaría ver si puede ser cierta o no. Es decir, es una especulación acerca de algo de la realidad que creemos que podría estar ocurriendo,
pero que necesitamos ponerla a prueba. Eso sería básicamente una hipótesis. Muchas veces yo lo he dicho, es como una adivinanza educada. ¿Por qué es una adivinanza educada? Porque no es solamente no es simplemente adivinar qué podría ocurrir, sino es una adivinanza en el sentido de que está fundamentada en alguna cosa que yo leí, alguna teoría, algún modelo, algún video, algo que yo escuché, algo que yo noté, pero que está fundamentada en algo y que me surgió la idea de tratar de predecir, en términos más coloquiales, adivinar qué es lo que va a pasar, ¿ok? Pero no es lo mismo en el sentido más estricto de la palabra, adivinar que predecir, porque adivinar es como que, bueno, latine, ¿no? Pero predecir involucra el saber algo que yo estoy pensando que entonces podría pasar tal comportamiento, tal conducta, tal fenómeno, ¿ok? Entonces, esto es una hipótesis, una especulación pero educada, es decir, fundamentada. Sale. Bueno, ahora, estos pasos que que tengo aquí en estas diapositivas son muy importantes y a esto se le conoce como eh, proceso de prueba de hipótesis o contraste de hipótesis, que es lo que, como lo llama Wikipedia, ¿no? Contraste de hipótesis. Pero a veces también se le conoce como NHS T. ¿Por qué se le llama de esa manera? Porque es Null Hypothesis Significant Test, que es la prueba de significancia de hipótesis nula. ¿Ok? Nosotros tenemos que entender una cosa muy importante. En investigación, en toda la parte de investigación, que se utilice la prueba de hipótesis clásica a partir de la NHST, vamos a siempre a considerar la prueba de la hipótesis nula. La hipótesis nula es la hipótesis que nos dice que no hay cambio alguno. Es decir, que no existe algún cambio a pesar de que yo haga alguna intervención, alguna estrategia, algún tratamiento, etcétera, 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 no va a haber ningún cambio. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos dos grupos. Tenemos un grupo experimental y tenemos un grupo de control. La hipótesis nula dice que a pesar de que yo en uno de los grupos haga una intervención, aplique una terapia, algún tratamiento, al final no va a existir ninguna diferencia entre los dos grupos. Eso es lo que nos va a establecer siempre la hipótesis nula. Entonces, el NHST, que significa Null Hypothesis Significant Test, es una prueba de significancia sobre la hipótesis nula, no sobre la hipótesis de investigación. Y ahorita vamos a ver qué es eso de la hipótesis de investigación, la hipótesis alternativa. ¿Ok? Pero es importante que ustedes lo sepan. La prueba que nosotros hacemos es sobre la hipótesis nula. Es decir, ponemos a prueba la idea de que no hay diferencias. Después, si el resultado arroja que hay diferencias, entonces podemos desechar, rechazar la hipótesis nula. Es el proceso de investigación. ¿Ok? Entonces vamos a empezar paso por paso y les voy a ir comentando algunas ideas. Cualquier duda la pueden hacer con toda confianza. ¿Ok? Entonces lo primero, vamos a establecer la hipótesis alternativa. ¿Qué es la hipótesis alternativa? Ah, claro, podemos poner un ejemplo, claro. El ejemplo de la hipótesis nula sería, si yo digo que la terapia cognitivo-conductual genera cambios en los participantes del grupo de tratamiento con respecto a los síntomas depresivos, respecto a un grupo de control, es decir, mi terapia cambia los síntomas depresivos de una persona, la hipótesis nula sería que la terapia cognitivo-conductual no hace ningún cambio en los síntomas depresivos cuando se compara contra un grupo de control. ¿Sale? Entonces, la hipótesis nula siempre nos va a decir que no pasa nada, que no hay un cambio, que no hay ningún efecto de lo que yo estoy haciendo. No sé si quedó más o menos claro con el ejemplo, Héctor. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ver y vamos a establecer precisamente hablando de esto de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. El primer paso es establecer la hipótesis alternativa y a veces se le conoce a esta hipótesis alternativa como hipótesis de investigación, hipótesis de trabajo. Recibe diferentes nombres. Hay veces que se le hace pensar que son cosas diferentes, pero en realidad no, es la misma cosa. Hipótesis alternativa de investigación de trabajo. ¿Y por qué se llama alternativa? Bueno, uno pensaría que alternativa tiene que ver con alternativa a la hipótesis nula, pero no. El nombre de alternativo viene porque es una hipótesis que explica el fenómeno, pero que puede ser una de las tantas alternativas que pueden explicar el fenómeno.
¿sale? O sea, puede llegar otro investigador y decirme, no, yo tus datos yo los explicaría porque está pasando tal cosa. Entonces, eso sería una hipótesis alternativa a la mía. Luego alguien más llega y dice, no, yo creo que ninguno de los dos. Yo creo que la hipótesis es por esto y esto y esto. Esa es otra hipótesis alternativa. Entonces, se lo conoce como alternativa porque son todas las posibles explicaciones al fenómeno. ¿Sale? Entonces, esta hipótesis alternativa de investigación es mi deseo. ¿Sale? Es mi idea como investigador, qué es lo que yo quisiera establecer. ¿Sale? Entonces, yo lo que quiero ver es si hay un cambio. Entonces, en una investigación de tipo experimental o cuasi experimental, que se le conocen estos diseños, la hipótesis alternativa lo que pretende buscar es si hay un cambio respecto a una variable independiente sobre una variable dependiente. Voy a poner un ejemplo muy simple. Imagínense que yo tengo otra vez dos grupos, terapia y control. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es mi variable independiente? Mi variable independiente es terapia o control. Esa es la variable independiente. Si tú vas a estar en el grupo que va a recibir la terapia o si vas a estar en el grupo que no va a recibir la terapia. Esa es mi variable independiente. Y yo lo que quiero ver es el efecto de recibir o no la terapia sobre alguna variable dependiente, pensemos estado anímico, síntomas depresivos, etcétera, 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 etcétera. ¿Sale? Entonces, en este tipo de experimentos, cuasi experimentos, mi manipulación de la variable, es decir, en qué grupo tú estás, verá cambios reflejados o no, eso depende del análisis, en la variable dependiente. Puede que hagamos una cosa como la correlación que habíamos platicado hace unos momentos, en la cual a mí no me interesa predecir una comparación entre grupos, sino más bien predecir qué pasa con unas variables, con qué tan fuerte es la relación entre dos variables. Entonces, en este caso, la variable independiente no se le llama variable independiente, se le conoce como variable predictora. Es decir, ¿qué predice qué? Y a la variable dependiente se le llama variable criterio. Otra vez un ejemplo. Imagínense que a mí me interesa ver la relación que hay entre horas de sueño, por ejemplo, y estrés. Entonces, voy a suponer que el estrés lo genera el no dormir. Entonces, no quiere decir que lo causa, sino que hay una relación entre el no dormir bien y el estrés. Entonces, como no estamos diciendo que mi manipulación es el no dormir, sino que en realidad estoy buscando la relación que hay entre el no dormir y el estrés, entonces se le llama variable de predicción, variable predictora a las horas de sueño, mientras que al estrés se le conoce como variable criterio. ¿Sale? Entonces son dos tipos diferentes de hacer un estudio, que son lo experimental, cuasi experimental, y la parte relacional, que en muchas ocasiones se le conocen como estudios no experimentales o estudios correlacionales. ¿Sale? Entonces esta hipótesis alternativa, repito, es un deseo, es una idea que yo quisiera poner a prueba. ¿Sale? Entonces, en este ejemplo, y con esto voy a cerrar la sesión de hoy para de esta parte de ustedes la analicen y piensen un poquito en las hipótesis alternativas, es este ejemplo. Si un investigador quiere estudiar los efectos de una terapia cognitivo-conductual, lo voy a llamar CBT, y terapia interpersonal IPT, en la ganancia de peso entre mujeres con bulimia, el investigador podría expresar una hipótesis alternativa no direccional. Ahorita les explico qué es esto de no direccional. Dice, habrá diferencias significativas en la ganancia de peso entre mujeres con bulimia cuando se comparan los efectos de CBT con los efectos de IPT. Esta sería mi hipótesis. Es decir, habrá diferencias significativas. A la pregunta de hace ratito que me hacía Héctor es, ¿cuál es la hipótesis nula? La que diría, no habrá diferencias. ¿Sale? Es básicamente eso. Ahora, ¿cómo puedo yo entender esta parte de lo direccional y lo no direccional? Permítanme compartir con ustedes la siguiente animación que hice y que se las compartí también. Si nosotros tenemos una campana gaussiana y nosotros vemos que la hipótesis va hacia cualquiera de los dos lados, es decir, no estoy diciendo si el efecto de un tratamiento va a ser mayor o mejor o menor efecto, se le llama hipótesis no direccional. ¿Sale? Es decir, el resultado puede ir para cualquiera de los dos lados. Mientras que en el caso de una hipótesis direccional, la hipótesis direccional puede ir hacia un lado o hacia el otro. Eso lo vamos a analizar con un poquito más de calma, pero les quería mostrar esta animación que hice para ustedes para ilustrar un poquito lo que es una hipótesis direccional y una hipótesis no direccional. ¿Ok? Entonces, regresando un poco a esto y para cerrar este punto, es esta hipótesis alternativa lo que establece es esto. Hay diferencias, ¿sale? Y hay una diferencia significativa, es la palabra que vamos a estar utilizando y que va a ser muy común ahora para nosotros, ¿ok?
Entonces, bueno, voy a dejarlo en esta parte. Aquí hay otra hipótesis, esta es de tipo direccional, la anterior fue de tipo no direccional, les pido que también la revisen. Y lo que vamos a establecer en el paso número 2, en la siguiente sesión, es la hipótesis nula. ¿Ok?